segundo video correspondiente al trabajo práctico número 7, habremos de referirnos directamente al capítulo 3 del texto de Froufe, Memoria implícita, retención sin recuerdo. ¿Qué entendemos por memoria inconsciente? Hablamos de memoria inconsciente cuando se observa en la persona la recuperación no intencional de alguna experiencia previa sin que el sujeto sea consciente de que está experimentando un recuerdo. Sin embargo, el recuerdo de esa experiencia causa una influencia, de alguna manera, en su comportamiento actual. Decimos que estamos en presencia de memoria implícita cuando la ejecución de ciertas tareas con respecto a los elementos manejados en la fase de estudio se ve facilitada, sesgada o de cualquier modo afectada en comparación con lo que sucede con elementos nuevos. Un ejemplo de esto lo tenemos en el video anterior cuando veíamos la recuperación de la palabra perro. En un primer momento, el sujeto debía reconocer la palabra enmascarada y se medía su tiempo de reacción. Cuando, en un segundo momento, antes de la palabra se le presentaba un prime, ya sea la propia palabra perro u otra asociada, el tiempo de reacción era menor. Vale decir que la presentación de ese prime en un momento inicial facilita la recuperación en la fase de prueba. Sin embargo, el sujeto no es consciente de estar recuperando esa información previa, ya que el prime se exponía al sujeto por un tiempo menor al límite de percepción. Estas pruebas indirectas ponen de manifiesto la existencia de una estructura de memoria que sería la memoria inconsciente. En el capítulo se ven tres aspectos relacionados con este tema. Por un lado, las fuentes de evidencia empírica y los diferentes tipos de disociaciones existentes. Por otro lado, las elaboraciones teóricas que buscan dar cuenta de esa evidencia empírica. Y finalmente, la naturaleza de las formas explícitas e implícitas de memoria. En este video revisaremos los dos primeros aspectos. Antes de comenzar, conviene dejar en claro una serie de dicotomías. Por un lado, cuando hablamos de directa e indirecta, nos estamos refiriendo a la prueba. Cuando en el texto aparecen las expresiones consciente o inconsciente, nos estamos refiriendo a la memoria, vale decir, a la estructura de memoria que se está poniendo en juego. Y cuando se menciona explícita o implícita, se puede referir a ambas, a la prueba o a la memoria. De acuerdo al contexto, corresponderá a una u a otra. Detengámonos un momento en los diferentes tipos de priming. Por un lado, el priming puede ser perceptual o semántico. En el priming perceptual, el procesamiento viene determinado por las propiedades físicas del estímulo. Se trata de un fenómeno presemántico a cargo de una estructura de memoria, que veremos más adelante, denominada sistema de representación perceptual. El priming semántico, por otro lado, requiere la existencia de un procesamiento conceptual de los estímulos. Era el caso que veíamos en el video anterior de Kucha, que era un priming semántico respecto a la palabra perro. Por otro lado, el priming puede ser intramodal o intermodal. En el priming intramodal, los estímulos presentados en la fase de estudio y en la fase de prueba corresponden a la misma modalidad perceptiva. En el priming intermodal, la modalidad perceptiva de los estímulos en la fase de estudio y en la fase de prueba resultan diferentes. Entonces, el priming va a demostrar que existe una disociación entre las medidas directas y las indirectas. Esto es, que existen factores que producen una reducción del rendimiento en las pruebas directas sin que afecten a las indirectas.
Esto sugiere que ambas formas de medida responden a distintas estructuras de retención de la información. Respecto a las fuentes de evidencia empírica que vamos a ver a continuación, en el capítulo se mencionan 4 de ellas. Memoria implícita en pacientes amnésicos, independencia funcional en sujetos normales, sin patología, disociación evolutiva, es decir, referida a la edad, e independencia estocástica, vale decir, independencia probabilística entre ambos tipos de memoria. Comencemos con las disociaciones observadas en la memoria implícita en pacientes amnésicos. Existe evidencia empírica que muestra que las personas con amnesia anterógrada tienen un pobre rendimiento en las pruebas directas, pero no así en las indirectas, excepto cuando recibían instrucciones expresas de recordar. Al parecer, la capacidad para codificar y retener información permanece intacta en estos pacientes. La dificultad aparece al momento de intentar acceder de forma deliberada e inconsciente a esa información. Por tanto, la amnesia no siempre tiene por qué inferir con la retención de información nueva. Estos pacientes pueden aprender habilidades sin recordar haberlas ejecutado nunca. Por ejemplo, un paciente con amnesia anterógrada que no sabe andar en bicicleta puede aprender a hacerlo, pese a no recordar el episodio en el cual aprendió esa nueva destreza. En resumen, las personas con amnesia anterógrada son capaces de memorizar casi cualquier tipo de datos con tal de que se lo estime a través de la prueba adecuada. Vamos a ver ahora un par de investigaciones que brindaron evidencia empírica respecto a esto que venimos hablando. En el paradigma experimental de Warrington y Weinstein, en 1970 se trabajaba con 2 grupos de pacientes. Un grupo de población general, el grupo de control, y un grupo de pacientes amnésicos. Ambos grupos, en un primer momento, tenían que leer una lista de 8 palabras 3 veces. A continuación se evaluaba recuerdo, reconocimiento, 2 pruebas directas, identificar palabras en una versión degradada o enmascarada, o completar palabras a partir de sus letras raíces. Los pacientes amnésicos, como se podía esperar, tenían un peor rendimiento en recuerdo y reconocimiento, pero sin embargo no se observaron diferencias en las otras 2 pruebas indirectas. Tenemos ahí los resultados de las pruebas. Por un lado observamos que en recuerdo libre y en reconocimiento, los pacientes amnésicos, la barra azul, tenían un peor desempeño que la población de control. Cuando se trataba de completar palabras a partir de fragmentos, ambos grupos tenían un desempeño parecido. Graf, Squire y Mandler, en 1984, realizaron otra investigación con pacientes amnésicos. En este caso, en la etapa de estudio, se le presentaba a 2 grupos una serie de palabras y para cada palabra la persona debía decir si le resultaba linda o no. En la etapa de evaluación, los pacientes amnésicos tuvieron un pobre rendimiento en reconocimiento explícito. Por ejemplo, se les presentaba una lista de palabras y se le preguntaba, por ejemplo, silueta, ¿estaba en la lista? Sin embargo, cuando se realizaba una prueba de priming conceptual, los pacientes amnésicos tenían un desempeño normal. Por ejemplo,
se les presentaba lo que aparece ahí en pantalla, la sílaba sil, con una serie de lugares para completar, y se le pedía a la persona que completara la palabra con la primera que se le ocurriera. Los pacientes amnésicos, al igual que la población general, tendían a completarla con una palabra que habían visto en la lista. Entonces, al parecer, el déficit en las personas con amnesia anterógrada está en la capacidad de recuperar información que requiera la presentación fenoménica de episodios del pasado. Vale decir que tengan que recurrir a contenidos de su memoria episódica para recuperar esa información. A otros niveles, la información se mantiene intacta. Resulta importante la naturaleza encubierta de las instrucciones de recordar. Cuando en el caso anterior las personas tenían que recuperar la palabra silueta, pero en vez de preguntarle que completaran con la primera palabra que se les ocurriera, se les indicaba que completaran con una palabra vista en la fase anterior, los pacientes tenían un pobre desempeño, al igual que con las pruebas directas. Las personas con amnesia, entonces, conservan una capacidad normal para aprender diferentes tipos de habilidades. Del mismo modo, pueden recuperar cualquier tipo de datos siempre y cuando se estimen a través de una prueba adecuada. Se entiende al día de hoy que la amnesia es una disfunción de la conciencia, vale decir, una incapacidad de recuperar, de traer a la conciencia contenidos que ya se hayan guardado en memoria. Vamos a ver ahora el segundo tipo de evidencia empírica, independencia funcional en sujetos normales. Vale decir, en este caso no se trabaja con personas con patología, sino con personas de población general. Jacobi, en 1983, diseña este experimento denominado diferencias en la codificación. Para eso se disponen tres grupos experimentales. El primer grupo, denominado sin contexto, al que se le muestran una serie de X, luego una palabra y la persona debe leerla. Al segundo grupo, llamado con contexto, se le muestra una palabra, por ejemplo caliente, y luego su antónimo, y la persona debe leer la segunda palabra. En el tercer grupo, denominado de generar, a la persona solamente se le muestra una palabra, por ejemplo caliente, y mentalmente debe generar el antónimo y decirlo en voz alta. En los tres casos, las personas deben decir la palabra frío. Lo que cambia es el procedimiento por el cual llegan a esa palabra. En una segunda etapa, se evalúa memoria directa a través del reconocimiento, por ejemplo, de la palabra en una lista, e indirecta mediante una identificación perceptiva o enmascaramiento. Los resultados muestran que, en el caso de reconocimiento, el mejor desempeño es en el tercer grupo, el grupo de generar. Mientras que en la identificación perceptiva, el mejor desempeño lo tiene el primer grupo, el grupo sin contexto. Veamos un poco la interpretación de estos resultados. Por un lado tenemos que la prueba de reconocimiento es una prueba de memoria episódica. Por lo tanto, el grupo de generar, que había realizado el mayor trabajo con la palabra, porque no la había visto, la tuvo que generar, obtuvieron un mejor desempeño. Mediante la prueba indirecta de identificación perceptual, el mejor desempeño lo tuvo el primer grupo, porque el primer grupo solamente percibió la palabra. En resumen, mientras que la codificación más elaborada da lugar a un mejor rendimiento en las pruebas directas, las indirectas no se ven afectadas por este tipo de proceso, beneficiándose más de un procesamiento previo sensorio-perceptual. El paso del tiempo o el control de la atención también pueden afectar de manera distinta
a las pruebas directas y a las indirectas. En resumen, la memoria implícita está más ligada a las características superficiales del estímulo y la explícita a las características más semánticas. De allí el diferente rendimiento cuando se varían las condiciones entre el aprendizaje y la prueba de recuperación. De acuerdo a Froufe, entonces, mientras el rendimiento en las pruebas directas depende en buena medida de la codificación semántica durante la fase de estudio y resulta menos afectado por la variación de las características superficiales, la ejecución de las indirectas se muestra altamente sensible a las características superficiales e insensible a la profundidad del procesamiento. El tercer tipo de evidencia empírica de la disociación entre medidas directas e indirectas es la disociación evolutiva, vale decir, la relacionada con la edad, con el paso del tiempo. La memoria explícita se reduce en un 50% o más a medida que avanza la edad de una persona. Sin embargo, la implícita solo se reduce el 4% o menos. La evolución cronológica de ambas, entonces, resulta bastante paralela desde la niñez hasta la adultez. En la vejez existe un declive selectivo de la memoria explícita, manteniéndose prácticamente intacta la memoria implícita. El cuarto tipo de evidencia empírica sobre la disociación entre las medidas directas e indirectas es la llamada independencia estocástica. La independencia estocástica o probabilística implica la ausencia de relación entre ambas formas de memoria, en lo que se refiere al éxito o fracaso de una persona en cada una de ellas. Esto es, que una persona tenga un buen desempeño en uno de los tipos de memoria, nada nos dice respecto a cuál será su desempeño en el otro tipo de memoria. Vale decir, no existe relación entre ambas, sino que son independientes. Para comprobar esto, Hyman y Tulvin, en 1989, idean lo que se llamó método de la triangulación. En este trabajo se hallaban las relaciones de contingencia entre una medida de referencia común, Z, y dos medidas, una directa, llamada A, y una indirecta, llamada B. Existe una disociación de contingencia entre A y B cuando la dependencia entre A y Z es diferente a la estimada entre B y Z. Veamos más en detalle este paradigma. En un primer momento se presentaba a los participantes una serie de palabras que debían recordar. Luego se tomaba a todos los participantes una prueba de reconocimiento, vale decir, una prueba directa, Z. Posteriormente, los participantes debían completar palabras a partir de fragmentos, ya sea con términos de Z, uno de los grupos, vale decir, una prueba directa, y el otro grupo con la primera palabra que se le ocurriera, vale decir, una prueba indirecta. Los resultados mostraban una relación clara de dependencia entre las dos medidas directas, Z y A. Esto es lógico, dado que si la persona había tenido un buen desempeño en Z, debería tener un buen desempeño en A porque ambas son medidas directas. Y a la inversa, si la persona había tenido un mal desempeño en Z, o sea, había fallado en la prueba de reconocimiento, también tendría un mal desempeño en A, porque son dos pruebas directas relacionadas. Sin embargo, la relación era prácticamente nula en el caso de B, cuando la persona debía cumplir la prueba indirecta. Esto nos dice que una persona haya tenido un buen desempeño en Z no nos dice nada respecto a cuál será su desempeño en B. Y a la inversa, que una persona haya tenido un mal desempeño en Z tampoco nos permite saber cuál será su desempeño en B. Nuevamente, no existe una relación entre la memoria directa y la memoria indirecta. Para finalizar este apartado, digamos con Froufe que los datos que hemos visto hasta aquí ofrecen un cuadro consistente a favor de la disociación entre el funcionamiento de la memoria explícita y la memoria implícita. Por tanto, ambas formas de memoria responderían a representaciones y/o procesos cognitivos sustancialmente diferentes. Y si bien hay acuerdo respecto a la existencia de dos tipos de memoria, los desacuerdos surgen a la hora de interpretar teóricamente este fenómeno.
Esto se ha intentado desde planteamientos bastante contrapuestos que veremos a continuación. Vamos a referirnos ahora a los diferentes modelos explicativos de las diferencias entre memoria explícita y memoria implícita. Si bien seguiremos el recorrido histórico que sigue el autor, haremos hincapié en aquellos modelos más actualizados que presentan la definición final de los sistemas de memoria. Comenzaremos por los modelos de sistemas múltiples de memoria. Estos modelos postulan la existencia de dos o más estructuras caracterizadas por principios funcionales diferentes y cada una de ellas con sus correlatos cognitivos y conductuales y su propio sustrato neural. Es decir, los sistemas múltiples entienden que existen diferentes estructuras de memoria, algunas dedicadas a la memoria explícita y otras a la memoria implícita, con sus características respectivas. En 1969, Morton presenta la idea del logogen. El logogen serían las unidades léxicas abstractas que se activarían con la presencia de la palabra correspondiente. Vale decir, ante la aparición de una palabra, se activaría en memoria una estructura previa que sería esa unidad léxica abstracta o logogen. Posteriormente, en 1979, Morton modifica su idea y comienza a hablar de logogenes. Existirían así dos logogenes diferentes, uno visual y uno auditivo, más un sistema cognitivo encargado del procesamiento semántico. Fuera de lo que corresponde a la memoria implícita, Tulvin presenta un sistema doble de memoria explícita, semántica y episódica. En 1986, Squire presenta la idea de un sistema doble de memoria, una memoria declarativa y una procedimental. La declarativa tendría que ver con contenidos que se podrían englobar bajo el saber qué, saber cosas, y la procedimental bajo contenidos relacionados con saber cómo, procedimientos, destrezas, habilidades. Posteriormente, Squire y Tulvin presentan lo que se conoce como sistema monojerárquico triple. La diferencia de este sistema del anterior es que divide la memoria declarativa en dos componentes, semántica y episódica. Para dar cuenta de los efectos de priming, Tulvin, en 1989, presenta lo que llama sistema QM, cuasi mnésico. Este sistema sería encargado de los efectos de priming y sería similar a la memoria procedimental o tal vez un subsistema de esta. Resumiendo la información anterior, posteriormente, Tulvin y Schachter, en 1990, sostienen la existencia de cuatro sistemas de memoria: episódica y semántica, por un lado, procedimental y priming, por otro. Sin embargo, estos diferentes sistemas no explican las disociaciones observadas entre diferentes tareas y tipos de priming. Vale decir, las disociaciones no solo se dan entre medidas directas e indirectas, sino que entre diferentes medidas indirectas también. Además, se deberían encontrar fundamentos neurológicos diferentes para postular sistemas diferentes que lleven a cabo funciones específicas. Es decir, no se entiende que solamente con la propuesta teórica sea suficiente para sostener la existencia de algún tipo de memoria. Al menos, de manera tentativa, se debe postular cuál es el fundamento neurológico de ese supuesto sistema de memoria. Otras propuestas sostienen la idea de un único sistema que se diferencia en diferentes procesos. Entonces, en estos casos, la disociación sería función de las relaciones entre procesos de codificación y recuperación comprometidos en cada caso. Mandler, 1980, presenta como hipótesis los procesos de activación y elaboración. La activación, propia de la memoria implícita, se daría cuando ciertas representaciones preexistentes se ven activadas ante la presentación de un estímulo. La elaboración, propio de la memoria explícita, implicaría un procesamiento consciente de la información obtenida. El éxito en las pruebas directas dependerá entonces de la elaboración previa del material.
mientras que el éxito de las pruebas indirectas dependerá de la activación de representaciones. Vale decir, el estímulo activa una representación y esto facilita la concreción de las pruebas indirectas. También, dentro de un modelo explicativo del sistema único con procesos diferentes, Jacobi por un lado, Roediger y Blackstone por otro, presentan la idea de procesos dirigidos conceptualmente o procesos dirigidos por los datos. Los procesos dirigidos conceptualmente o iniciados por el sujeto serían aquellos propios de las medidas directas. Los procesos dirigidos por los datos, propios de las medidas indirectas, serían iniciados por la información. Vale decir, la propia presencia de la información, el estímulo, activaría las representaciones preexistentes, es decir, que los datos dirigirían el procesamiento. Dentro de los modelos explicativos del sistema único con procesos diferentes, en 1989, Roediger presenta el modelo basado en el principio de transferencia apropiada de procesamiento. Este modelo parte de los siguientes supuestos. Por un lado, el rendimiento en las pruebas de memoria dependerá del grado de coincidencia entre las operaciones de codificación y recuperación, vale decir, entre las maneras en que se guarda y se recupera la información. Las pruebas directas y las indirectas requerirán operaciones de recuperación distintas. Las directas se basarán en la codificación semántica del material, mientras que las indirectas lo harán en la correspondencia perceptual. Entonces, la elaboración profunda del material favorecerá la retención tal como las miden las pruebas directas, mientras que la variación de las características físicas del estímulo afectará el rendimiento en las pruebas indirectas. No obstante, los modelos de sistema único se encuentran en una dificultad cuando llega el momento de explicar la amnesia, que pasa en esos pacientes que tienen inconvenientes en lo referido a la memoria explícita, pero conservan casi sin ningún tipo de deterioro la memoria implícita. La única manera de entender esta diferenciación es pensando en el deterioro de las estructuras. Pero si hay deterioro de estructuras, entonces es difícil sostener la idea de un único sistema de memoria. Las propuestas más desarrolladas buscan integrar ambos modelos y sostienen la idea de la existencia de diferentes sistemas de memoria con procesos específicos. Hyman y Tulvin postulan la idea de un sistema cuasimnésico, QM. Este sistema sería distinto al conformado por la memoria semántica y episódica y a su vez un subsistema del sistema procedimental. El sistema QM sería sensible a las características superficiales y no al contenido semántico de los estímulos. Resultaría resistente al olvido y a la interferencia. Tulvin y Schachter hablan entonces de dos sistemas dobles. Por un lado, el de la memoria implícita, conformado por las destrezas, y el priming con efectos en la conducta. Por otro lado, el sistema de memoria explícita, conformado por la memoria semántica y la memoria episódica, con efectos en la cognición. Posteriormente, comenzaron a surgir modelos respecto a cuál sería la estructura interna de la memoria encargada del proceso de priming. Schachter, en 1990, presenta la idea de un sistema de representación perceptual, SRP. El SRP sería el responsable del fenómeno de priming que se observa en las medidas indirectas. A su vez, el SRP estaría conformado por dos subsistemas. Por un lado, tendríamos el sistema de la forma visual de las palabras, encargado de guardar información respecto al formato de la palabra, más allá de su contenido fonológico o semántico. Por otro lado, tendríamos el sistema de descripción estructural, que guardaría la forma de los objetos. Más adelante, Schachter agrega la idea de un sistema auditivo encargado de guardar las propiedades acústicas y fonológicas de la palabra, mientras que el contenido semántico también correspondería a otro sistema de memoria. El SRP, entonces, es un mecanismo cognitivo encargado de codificar, retener y recuperar la forma y la estructura de los estímulos,
en diferentes dominios y modalidades. En el presente gráfico se reúnen los diferentes sistemas incluidos dentro de la memoria a largo plazo, tal como se considera en la actualidad. Por un lado tendríamos la memoria explícita, conformada por la memoria episódica y la memoria semántica. Por otro lado tendríamos la memoria implícita, con componentes tales como patrones, asociaciones, destrezas y priming. El priming, a su vez, puede ser perceptual, tal como conlleva el sistema de representación perceptual, o semántico. Dentro del priming perceptual tenemos un componente visual, un componente auditivo y quizás otros sistemas correspondientes a los diferentes sentidos. A su vez, el sistema visual está compuesto por el sistema de la forma visual de las palabras y el sistema de descripción estructural. La presente figura muestra los componentes de la memoria a largo plazo asociados al sector del sistema nervioso donde supuestamente se ubicarían. Finalmente, este cuadro muestra los diferentes sistemas de memoria a largo plazo con sus subsistemas componentes, el lugar de ubicación dentro del sistema nervioso, sus maneras de recuperación y sus propiedades. De esta manera, damos por terminado el video correspondiente al tema de memoria implícita del práctico número 7 de Psicología Cognitiva.